En esta oportunidad voy a hablarles de la importancia de la planificación antes y después de crear una base de datos. Esto es muy importante ya que debemos asegurar los datos y asegurar que la base de datos sea escalable, accesible, segura. Con una buena planificación podemos determinar cómo va a ser la estructura, las relaciones que tienen entre los datos y las reglas que garantizan la integrabilidad de la información. Bueno, un mini paso a paso sería definir los requerimientos que se debe recopilar, analizar, digamos, las necesidades del usuario o del negocio al que vamos a crearle la base de datos. También el modelado de los datos. Se debe diseñar un modelo que detalle las entidades, los atributos, las relaciones. Esto incluye también definir las llaves primarias, las llaves foráneas y la cardinalidad de las relaciones. La normalización de la base de datos, que aplique procesos de normalización para reducir la redundancia de datos o mejorar simplemente la integridad de estos mismos datos para así poder eh, para así que pueda tener un mantenimiento y que pueda ser escalable y pues que más adelante esta sea funcional y de fácil accesibilidad. La selección del SGB, elegir un buen sistema de base de datos y todo esto, bueno, definición de esquemas, desarrollo de interfaces, la implementación de una buena seguridad, realizar buenas pruebas, hacer un despliegue y una puesta en marcha, teniendo en cuenta todo, también la seguridad, ya que en estos tiempos pues la seguridad es súper importante. Bueno, después de crear la base de datos, la planificación continua sigue siendo muy fundamental, ya que esto nos da un buen mantenimiento, la buena evolución de la base de datos. Se debe planificar también el respaldo, por si llega a haber algún problema, el respaldo de las bases de datos, optimizaciones en el rendimiento, actualizaciones del sistema y la integración con nuevas tecnologías y digamos los requerimientos que el negocio pueda tener, ya sean en cuanto al usuario o si maneja muchos clientes, depende también del negocio, debemos mirar estos requerimientos. Muchas gracias, los dejo con mi compañera que ella va a explicar lo que debemos tener en cuenta para poder realizar una buena base de datos y cómo tener más claridad en todo lo que abarca la base de datos, ¿vale? Buenos días, mi nombre es Tatiana Bonello y les hablaré sobre los objetivos de las bases de datos. Como primer objetivo encontramos guardar, organizar y proporcionar información de acceso rápido para utilizarlo entre múltiples usuarios. Deben tener un acceso concurrente a la información, redundancia controlada de datos, proporcionar consistencia e integridad de los datos. Deben tener una alta capacidad en la relación entre los datos, independencia física y lógica, y un alto rendimiento en el manejo de la información. Tipo de bases de datos. Base de datos relacional. Es la más utilizada en el mundo empresarial y el desarrollo web. Esta información se almacena y organiza en tablas con datos relacionados entre sí. Base de datos distribuida. Ubican su almacenamiento en distintas ubicaciones físicas con un procesador distribuido, aportando mayor nivel de disposición de la información. Base de datos no SQL. Son bases de datos de alto volumen de información. No permiten uniones lógicas ni uso de sentencias SQL para garantizar un acceso rápido y efectivo a los datos. Base de datos orientada a objetos.
Su información son de clases y objetos y base de datos gráficas utilizando conectores gráficos para leer la información. Ahora hablaremos sobre terminología de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección organizada de datos relacionados que se almacenan y se acceden aleatoriamente. Base de datos relacional. Tipo de base de datos que organizan los datos en tablas relacionales entre sí mediante claves primarias y foráneas. Dato. Valor individual que representa una unidad de información. Tupla. Conjunto ordenado de valores que representan una fila en una tabla de una base de datos relacional. Atributo. Característica o propiedad que describe una entidad en una base de datos. Registro. Conjunto de datos relacionados que representan una entidad completa en una base de datos. Tabla. Estructura de datos que organiza la información en filas y columnas en una base de datos relacional. Archivo. Conjunto de datos almacenados en un medio de almacenamiento persistente. Dominio. Conjunto de posibles valores que pueden tomar un atributo. Llave o clave. Valor único que identifica de manera única a una fila en una tabla. Llave primaria. Conjunto de uno o más atributos que identifican de manera única cada fila en una tabla. Llave o clave secundaria o foránea. Atributo o conjunto de atributos que hacen referencia a la llave primaria de otra tabla para establecer una relación entre ellas. Cardinalidad. Número de tuplas relacionadas en una relación entre dos entidades. Grado. Número de atributos en una relación. Relación. Asociación entre dos o más entidades en una base de datos relacional. Vista. Resultado de una consulta almacenada que muestra una versión específica de datos para un usuario. Usuario. Persona o entidad que interactúa con una base de datos. Cliente-servidor. Modelo de arquitectura en el que una parte del software cliente solicita servicios a otra parte servidor a través de una red. SGBD, Sistema de Gestión de Bases de Datos. Es un software que permite el almacenamiento, recuperación y manipulación de datos de una base de datos. SQL, lenguaje de consulta estructurado, utilizado para interactuar con bases de datos relacionales.